Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que escuchéis este podcast. Me llamo Joaquín García y voy a ser vuestro guía en este viaje. En esta ocasión, nuestro barco nos lleva al antiguo México. Nos dirigimos a la época de la conquista española de México, a la época de Hernán Cortés, pero en esta ocasión viajamos para conocer a un personaje bastante desconocido, la famosa Malinche. Y digo famosa porque todo el mundo conoce el nombre, pero realmente pocos conocen su verdadero papel en lo que es la historia, en lo que fue la conquista de México y en lo que fue el viaje de Hernán Cortés. La Malinche también es conocida con su nombre cristiano, según los españoles. Su nombre es castellano, podemos decir, que es Doña Marina. La Malinche, como digo, cuando miras su historia, su participación en la historia, la verdad es que descubres que es un personaje bastante importante en lo que es lo que fue la conquista de América y sobre todo en lo que es la conquista de México. Vamos, en este caso, para hablar de Malinche, tenemos que remontarnos antes de la llegada de Hernán Cortés a México, a la península del Yucatán. En este caso, en la zona de lo que es la zona azteca, antes de llegar Hernán, como digo yo, había o hubo, mejor dicho, una guerra civil entre tribus, en la cual Malinche, que era hija de un noble de esas tribus, y el padre, bueno, en este caso el padre de Malinche, que era el jefe de la tribu, perdió o era uno de los bandos que perdió, y en este caso, como ocurría en esa época, en la zona, pues tanto el padre de Malinche como toda su familia pasan a ser los esclavos de otro de los jefes de las tribus victoriosas. Hay que decir que sabemos, según los estudios, que las tribus victoriosas estaban comandados por la tribu de... Perdonad el nombre porque está en mexicano. Bueno, la tribu que dio origen a Tenochtitlán, la capital azteca. Evidentemente, claro, el descendiente de esas tribus ganadoras fue Moctezuma. Pero, como retomando otra vez a la parte de esa guerra civil, tanto el jefe como sus hijas, entre ellas la Malinche, pasan a ser esclavas. Y cuando llega Hernán Cortés a la península, a la zona, este jefe noble, este jefe de tribu, regala a Hernán Cortés y a sus soldados varios objetos, varios obsequios y 20 mujeres, ¿vale? Entre ellas estaba Malinche. Eran esclavas que se las cedía como regalo a Hernán Cortés. Hernán Cortés las bautiza, las cristianiza, según escriben en las cartas de relación a Carlos V, el emperador, y entonces les pone nombres. En este caso, en la Malinche la llaman Doña Marina. Hernán Cortés llegaba, aparte de con sus hombres, llegaba con un intérprete, con un traductor, que se llamaba Jerónimo de Aguilar, que es un intérprete que encuentra en su camino, que Jerónimo junto a otros compañeros habían naufragado y llevaban varios meses viviendo con una tribu maya. Por lo tanto, Jerónimo sabía hablar un poco o sabía interpretar un poco el maya, ¿vale? Entonces llega Hernán Cortés con Jerónimo de Aguilar y sus soldados, reciben a Malinche y al resto de las mujeres. Se dice o se comenta que Malinche y todo el resto de las mujeres
fueron tomadas por los soldados de Hernán Cortés, y que cada una de ellas, pues, o muchas de ellas, se casaron con los soldados españoles. Se habla también, o comenta la leyenda de la Malinche, porque esto es más bien leyenda más que historia. Se dice que Malinche era muy hermosa y que cuando Hernán Cortés se fijó en ella, como ya estaba casado con un soldado español, entonces a este le mandó, junto a las cartas y los informes que tenía que pasar al emperador, a que fuera a vivir a España, quedándose Hernán Cortés con Malinche. Cierto es que el soldado con el que se casó Malinche, o con el que estuvo en un principio Malinche, se envió a España, fue enviado a España, pero no sabemos realmente si las intenciones fueron lo que hablan de Hernán Cortés, o fueron otras distintas. Lo cierto es que cuando Malinche está en la compañía junto a los soldados españoles, rápidamente, y ante la incomprensión o la limitación que tenía Jerónimo de Aguilar, Malinche toma o empieza a destacar con el papel de intérprete. Malinche, al ser, como digo, noble, bueno, su padre era el jefe de una tribu, conocía el maya, conocía también varias lenguas indígenas, entre otras también el náhuatl, que fue uno de los idiomas claves en lo que fue, digamos, la posterior conquista de México, y también pues su asentamiento, digamos, de la conquista española en lo que es el territorio. Como digo, Malinche destaca rápidamente y poco a poco va desplazando a Jerónimo de Aguilar. En un principio, Malinche traducía todo al maya, y Jerónimo traducía lo que le decían del maya al español. Poco a poco, como digo, Malinche también aprendió el castellano, y fue directamente, pues eso, Jerónimo de Aguilar fue desplazado y sustituido por Malinche. Malinche se convierte en la boca y en los ojos de Hernán Cortés. Un papel, una situación, como digo, desconocida, pero que realmente cobra mucha importancia. Entre otras cosas porque, según relatan los cronistas españoles, como López de Gomara, Bernal Díaz de Castillo, Bartolomé de las Casas, cuando hacen una pequeña referencia, porque todos hacen una pequeña referencia a la Malinche, incluso Hernán Cortés en sus cartas al emperador también habla poco, y lo poco que habla de Malinche dice que bueno, que eso es su boca, y que todo lo que él dice, la Malinche se lo dice a las tribus indígenas. Como digo, hablan todos, y todos, lo que sí, que es lo que me llama personalmente la atención, es que todos los cronistas dicen o confían en que todo lo que dice Malinche es verdad, y todo lo que les manda a decir Hernán Cortés creen o dicen que es lo que transmite a los jefes indígenas. Realmente yo lo dudo. Incluso ahora os voy a comentar un hecho que es bastante, digamos, definitorio de Malinche. Incluso tras eso, yo también dudaría la seguridad de estos escritos, pero según comentan, pues bueno, es digamos que Malinche en todo caso es la boca de Hernán Cortés y de los españoles en la conquista de México. Como digo, Hernán Cortés llega,
consigue los regalos, entre ellos estaba Malinche, sigue haciendo una especie de viaje de ruta por las tribus indígenas de México y conoce a los, perdonad el nombre, a la tribu de los Tlaxcala, ¿vale? Esta tribu, al igual que la tribu del padre de Malinche, están también resentidos con el imperio azteca y con el imperio de Moctezuma, y entonces se unen con Hernán Cortés. Les empiezan a mandar una especie de soldados de élite y tanto los soldados de la escala, las caltecas, como los españoles llegan al pueblo a la tribu de Cholula. Allí, en la tribu de Cholula, que ya eran conocedores de las acciones que estaba tomando Hernán Cortés, puesto que ya en esta ruta de tribus, Hernán Cortés a muchos que se negaban, pues les aplicaba las penas que había en ese momento en el reino de España, en el reino de Castilla. Pues entonces, conocedores los pueblos de los indígenas de Cholula, en un principio se muestran pleitesía a Hernán Cortés, le agasajan con todas viandas, riquezas, fiesta, bebida, todo a todos sus soldados, y los soldados empiezan a relajarse, y antes de que ocurra, comentan, o así lo informó Malinche, que una anciana de la tribu, le dice a Malinche que había llegado con los españoles, que planeaban traicionar a los españoles y matarles a todos en una noche, en la siguiente noche o dentro de 2 noches. Malinche, entonces, conocedora de esta traición, de este complot, habla con Hernán Cortés y le comenta la traición. Hernán Cortés, creyendo a Malinche, resulta que coge sus soldados y aniquila a todos los soldados, aniquila lo que es la tribu de Cholula. Este evento, ¿vale? Esta situación ha pasado a la historia como la traición de Cholula, y es por la cual los defensores de Malinche del bando español, digamos que es por lo que consideran o creen que Malinche es una aliada de España, es una más de la expedición española, y actualmente ahora, pues con el nacionalismo mexicano, con todos los partícipes de la creación de la identidad mexicana, la califican como la primera traidora a lo que es el pueblo o la nación mexica. Como digo, la traición de Cholula es un evento importante o un hito que marca un antes y un después en lo que es la vida de Malinche, pero yo realmente no lo consideraría como algo definitorio. Es decir, ni consideraría que tal hecho fuera una traición a toda la identidad mexicana, como hay muchos que hablan de Malinche. Yo considero que no es una traición, ni tampoco es algo que sea, digamos, definitorio de decir que no va a traicionar o que es una aliada acérrima de la causa española. Tras este evento,
Una vez que terminaron en Cholula, Cortés decide, pues ya había tratado con varios mensajeros del emperador de Moctezuma, entonces decide dirigirse ya a lo que es la capital, Tenochtitlan. Perdón. Cuando llega, evidentemente, fue, digamos, según relata Cortés, fue muy fácil y rápidamente hacen al emperador prisionero. Una vez que está prisionero Moctezuma, empieza a asentar Cortés todo lo que es o intentar implementar el control español, y resulta que en el sur hay un levantamiento en el cual los soldados que había dejado no podían sofocar. Así que Cortés deja unos soldados en la capital y se va a apoyar esta causa. Pero en la ausencia de Cortés, los aztecas empiezan a levantarse en armas contra los soldados españoles, y al final los soldados tuvieron que abandonar la capital azteca. Cuando regresa, una vez que han abandonado, incluido Cortés, pues cuando ya van a abandonar, cuando les echan de la capital, Cortés acaba de llegar. Resulta que Cortés pues vuelve o regresa a la tribu de los Tlaxcala, que eran los únicos que de momento le habían dado apoyos reales dentro de todas las tribus que había visitado, que había conquistado según él. Desde ahí empieza a hacer un sitio a lo que es la capital. Empieza también a fortalecerse, creando embarcaciones, porque hay que recordar que Tenochtitlán es una capital que está metida en una laguna. Por lo tanto, para atacar a la capital necesitaban barcos. También hicieron un sitio para que no tuvieran ninguna forma de alimentación. Y sí que sabemos hoy en día que coincidiendo con este sitiado de la capital, en la capital, debido a los españoles, en la capital mexicana, aparece la viruela, un brote de viruela. Una enfermedad que para los españoles ya era conocida, pero que para los aztecas no lo conocían para nada. Entonces, entre el brote desde dentro, el brote de la enfermedad, y de fuera el sitiado el bloqueo de Hernán Cortés, pues terminó la ciudad por debilitarse tanto que cuando fue a atacar Cortés a la capital, estos casi no mostraron casi resistencia. En todo esto, como digo, Malinche era la boca, la palabra de Hernán Cortés, la palabra de los españoles, que hablaba con con los soldados de Tlaxcala, hablaba con el resto de tribus aztecas, y según sabemos, ella es la que ponía o la que traducía de una a otra. Como digo, hay muchas cosas que desconocemos y otras que lo dan como verdad teniendo dudas. Como digo, la historiografía y la tradición no han sido justas con este personaje, los cuales, pues como he dicho anteriormente, siempre la califican todos como una traidora a su pueblo. Incluso corrientes de pensamiento actuales tienen otra idea un poco idealizada, como por ejemplo el feminismo, en cual la encuadran, o algunos personajes feministas hablan de la Malinche como la madre
de todos la heroína madre que les cuida. Hay otras corrientes que incluso a lo largo de la historia la han relacionado a la Malinche con la Llorona, la tradición de la Llorona, la leyenda de la Llorona. Yo personalmente, viendo o haciendo un pequeño análisis de los hechos de este personaje histórico, yo puedo decir o creo que la Malinche no fue más que una víctima de una guerra civil y que intentó, a lo largo de una vez que perdieron la guerra, que terminó la guerra civil, lo que intentó fue recuperar su anterior estatus, un estatus de noble. Y como también cabe pensar, la Malinche utilizó todo lo que pudo para vengarse de aquellos que les habían vencido, que habían peleado con ella, con su familia, con su tribu en la guerra civil. Además, si tenemos en cuenta que todo lo que o gran parte de lo que conocemos de la mitología azteca, de la mitología inca, de la mitología precolombina, nunca mejor dicho, de que los dioses no son dioses amables, sino que son dioses guerreros, son dioses que aman la lucha, el enfrentamiento, la guerra. Pues entonces no cabe, mejor dicho, no es de extrañar que Malinche utilizase en este caso el poder, la situación que tenía, para poder vengarse de sus enemigos. Entre ellos, pues estaba el propio emperador, que era la tribu, según sabemos, es la tribu que venció a las demás y la que se estableció como la capital o como la garante de todo el imperio. También cabe comentar, ¿vale?, que buscando información sobre este personaje, pues me ha llamado mucho la atención, como he dicho al principio del podcast, del capítulo, que a lo largo que cuando se habla de la historia general de la conquista de México, de la conquista de América, que el nombre de Moctezuma salga, que el nombre de Hernán Cortés salga, pero que un personaje tan importante como es Malinche haya sido ocultado o se ha ocultado para todos. Y como digo, no me deja o sea, me sorprende este silencio que, como digo, en una época, en una parte de la historia, con una carga política distinta a la que tenemos ahora en nuestros días, puede ser normal, pero es que en nuestros días, pues por ejemplo, la figura de la Malinche sigue sin tenerse en cuenta o sin mencionarse en lo que es el discurso de la historia de la conquista de América. Bueno, de la historia post-colombina mejor sería nombrarlo. También comentar, antes de concluir este podcast, que continuando con el capítulo 2 del anterior capítulo del podcast, y teniendo en cuenta las herramientas de los gestores de bibliografía, en este caso estoy utilizando Zotero, os voy a poner en cada podcast, en cada capítulo, unas pequeñas breves referencias bibliográficas para que podáis profundizar en el tema. En este caso va a ser sobre Malinche. Y
finalmente, concluir el programa de hoy. Como siempre, si os ha gustado, si queréis ayudarme, pues es difundir, comentar y hablar del podcast a vuestros conocidos, puesto que no hay mejor ayuda para un podcast que la difusión de este.